Hemos hablado con juristas, corresponde hablar con un político, lo vamos a hacer con un congresista de Perú Libre, el señor Américo Gonza, que es nada menos que presidente de la Comisión de Justicia y representante por Cajamarca. Señor Gonza, muy buenos días. ¿Cómo vive usted políticamente lo que ha sucedido durante las últimas 24 horas? ¿En qué va a quedar su partido y su bancada? Buenos días, en primer lugar, señor Fernando, señorita Mabel, el pueblo peruano. Sí, un poco cosas que no se habían visto antes, ¿no? En el Congreso, el tema, el contexto. Pero creo que si de algo debemos aprender de todo lo sucedido es que debemos voltear la página ahora y empezar una nueva etapa de consenso, de diálogos. A ver, un momentito, paremos el auto ahí, congresista, porque usted habla de una nueva etapa en donde pueden haber consensos, pero acá lo que está en disputa es la interpretación que ha hecho el Ejecutivo, que el Congreso le ha negado la confianza. Por lo tanto, cae el gabinete, se recompone y en una segunda negación de confianza se disuelve el Congreso de la República. Eso es lo que no nos queda claro en todo caso, porque quien debió manifestar que sentía que se había rehusado la confianza era el premier Aníbal Torres antes de renunciar. Pero él renunció y fue el presidente de la República quien en su mensaje de la Nación lo señaló. Además debemos considerar que ayer, antes de que suceda estos hechos, el Tribunal Constitucional señaló que la ley por la cual hizo cuestión de confianza del señor Aníbal Torres era constitucional. Entonces, de todas maneras, que le quitaba piso a este pedido de cuestión de confianza. Yo creo que ahí tendría que ver bien, en todo caso, el Ejecutivo y no caer en este juego de seguir en el enfrentamiento. Yo siempre lo he mencionado y lo he dicho, y soy un hombre de esperanza, de fe, que debemos llevar a un diálogo y dar un salto, dejar la confrontación política que no le hace bien a nadie y trabajar por el bien superior de todos los peruanos. En ese caso, ¿le parece bien que el primer ministro, que el señor Aníbal Torres se retire del primerato? Porque ese diálogo no se iba a lograr con él a la cabeza. En efecto, nosotros saludamos el carácter democrático del premier de haber renunciado sin haber insistido en esta cuestión de confianza. Esperábamos que eso hubiera sido, pero también nos sorprende el pronunciamiento del presidente. Pero en todo caso, creo que en el transcurso del día se irá dilucidando esta materia, porque también he escuchado a los especialistas que tiene que haber una comunicación del Ejecutivo hacia el Congreso por escrito de cómo se toma este hecho, ¿no? De lo que hemos podido ver en el Congreso, el ambiente que existe en los congresistas es que estamos iniciando un nuevo proceso y han tomado con buen beneplácito la renuncia del premier Aníbal Torres, que justamente era el factor que no nos permitía dialogar. Ahora lo que esperamos es ver a quién designan como premier, y yo considero que ahí debe ser una persona dialogante que abra el espacio para que todos los sectores políticos tengan presencia en el gobierno y que se recoja todas las opiniones de toda la bancada. Si es que lo entiendo bien, ¿usted considera que Aníbal Torres era un obstáculo para el diálogo y la concertación? Últimamente se había convertido en eso. Nosotros se lo habíamos dicho, yo había mencionado que lo mejor era que renuncie y en efecto así pasó. Por eso que ya pasado este tema no soy de las personas que hace leña del árbol caído, pero creo que ya volteemos la página. Por otra parte, además de esa actitud belicosa que usted reconoce, no se le conoce una habilidad como gestionario. Y de hecho no se sabe que haya impulsado y coordinado la acción de los ministerios. Y algunos de ellos son manifiestamente incompetentes, en parte porque tienen a personas nombradas que no están capacitadas para la tarea. ¿Cómo juzga usted, como abogado y como cajamarquino, esta realidad? ¿A quién corresponde nombrar ahora como primer ministro para que se ocupe de la gestión pública y de la convergencia de voluntades tras objetivos nacionales? Sí, esa es una autocrítica que nosotros hemos hecho al interior de quienes apoyamos al presidente y a la gobernabilidad, de que se deben designar personas idóneas y capaces y que trabajen por el bien de los más necesitados. Obviamente el presidente no puede estar viendo el sector salud directamente, no para eso él nombra a educación, transportes, trabajo, para eso él nombra a ministros que le ayuden en esa tarea, pero han habido ministros que la verdad no le han ayudado mucho en este trabajo que le ha encomendado el pueblo, ¿no? Manifestaba usted de quién debería ser un primer ministro. Sí. Creo que deberíamos ser un dialogante, concertador, que
deje la camiseta política y que piense primero en el país, que es todos los que estamos en el Congreso, los que ingresamos a la política, lo hacemos porque tenemos ese espíritu de servir a los que no tienen presencia, a los que no tienen voz, a los que no tienen voto. ¿Se animaría usted a lanzar un nombre? Sería muy prematuro. Creo que le corresponde al presidente de la República hacerlo. Lo importante es que hemos salido de este entrampamiento. Yo no estoy tan segura que hayamos salido del entrampamiento. A ver, que el Ejecutivo interprete una negación de confianza, esto va a iniciar o ya está detonando una disputa nueva entre el Congreso y el Ejecutivo. Nueva inestabilidad, ¿no? O agudizamos más la inestabilidad. Habría que ver qué se... Le reformulo la pregunta, porque yo sé que usted tiene así como una buena voluntad de diálogo y todo. Una pausa, Mabel, son las 9 en punto. ¿Me parece? Sí, me parece muy bien. Entonces vamos a escuchar los titulares y cuando regresemos le replanteo la pregunta para tener una respuesta firme al respecto. Gracias. Estamos conversando con el congresista Américo Gonza de Perú Libre, que nos ha dicho que el señor Aníbal Torres se había convertido en un obstáculo para el diálogo y la concertación y que él espera que el presidente Castillo nombre a alguien que promueva el diálogo y la eficiencia en la gestión pública. El problema es que el señor Castillo, tal y como lo hemos escuchado anoche, está él marcado por una situación judicial difícil. Hay una denuncia fiscal con elementos de convicción sólidos que hacen pensar que él y allegados suyos están implicados en casos de corrupción. Y una pregunta que cabe hacer, ¿hasta qué punto ustedes, congresistas de Perú Libre, pero personas independientes, van a seguir acompañando al señor Castillo? ¿Y en qué frontera pueden ustedes decir, hasta acá llego, yo no acepto más esto? Evidentemente acá hay elementos serios de convicción sobre cosas ilegales. Mire, hace pocos días también el Tribunal Constitucional ha señalado de improcedente la denuncia por traición a la patria. Sí. Entonces, son elementos que de alguna manera han denotado la desesperación de unos sectores por querer sacar al presidente Castillo del poder. Inclusive de antes que juramente ellos tenían en las redes ellos siempre hemos mostrado planes de vacancia, estrategia de la vacancia documentados, ¿no? De tal manera que se ha visto esta desesperación por parte de la Fiscalía también, cuando tenemos procesos de investigación en otros, de otras personas, los cuellos blancos, el Club de la Construcción, Odebrecht, que no han avanzado tanto como la denuncia que se le hace al presidente y a algunos allegados a él. Y uno dice, ¿por qué avanza tanto en este...? Porque habrá dejado más huellas, pues. Habrá sido menos elaborado. Nosotros consideramos que el presidente tiene que ser investigado, pero que según la Constitución, el artículo 117 es claro, ¿no? Por 4 motivos y por el resto cuando termine su periodo, ¿no? Porque él tiene que dedicarse a trabajar. El Tribunal Constitucional en esta sentencia que le menciono de hace pocos días, en un considerando señala, ¿no?, que el presidente tiene que estar abocado a su trabajo y que no puede ser investigado. Si le abrimos esta posibilidad al presidente, mañana cualquier ciudadano lo puede citar como testigo, lo puedo volver a denunciar y él tiene que estar defendiéndose, lo puede denunciar en Puno, en Cajamarca, en Trujillo, y no lo vamos a dejar trabajar tranquilo. Ahora, no estamos hablando de que haya una impunidad absoluta. No, pero parece. No, termina su periodo y lo pueden procesar y si es hallado culpable, pues no tendrá que pagar por responder por los hechos, ¿no? Pero ahorita en una crisis, si le sumamos más elementos que ayuden, que profundicen, agudicen los conflictos, no vamos a lograr sacar el país adelante, que es lo que queremos todos. Presidente es una persona relativamente joven, dejará su mandato que faltan en 3 años y medio, el tiempo se pasa rápido, y ahí que se lo investigue por los delitos que la Fiscalía le imputa. ¿Por qué esta desesperación? Pues, a ver, pero yo entiendo que usted tiene un mensaje muy conciliador, de buena voluntad, casi inocente frente a lo que está pasando en este momento, ¿no? Y yo le quiero plantear la pregunta para que usted sea firme en su respuesta, porque hasta el mismo ministro de Justicia, el señor Félix Chero, que es el principal asesor legal del presidente de la República, ha dicho que esta es una denegatoria de confianza. Ahí no hay más que decir. Ellos consideran que el Congreso le ha negado la confianza al primer ministro. ¿Usted está de acuerdo con esa interpretación? Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, porque ya se ha establecido, se ha precisado, antes estaba muy abierto esto de la cuestión de confianza. Ahora se ha establecido que pueden haber 3 supuestos.
que le niegues, que lo tomas como aceptada, o que le rechaces de plano, que es prácticamente decidir que es improcedente. Y lo que ha hecho el Congreso es por esta vía, la tercera vía, que es rechazarle de plano porque es improcedente. Porque es una cuestión de confianza innecesaria en un contexto que necesitamos conversar, dialogar, presentar una cuestión de confianza. Yo lo había dicho, lo había mencionado, que esto era más un carácter del señor Aníbal Torres, que tenía un ego personal de querer irse como imitando al señor del Solar, Sí. pero que nos estaba dejando tras eso un país enfrentado entre los sectores. Entonces, ¿pero qué van a esperar ustedes? ¿Que les presenten una nueva cuestión de confianza para que nuevamente se interprete como denegada y se disuelva el Congreso? ¿Eso es lo que el Congreso va a esperar? ¿O qué cree usted que deberían hacer? El Congreso se tiene que pronunciar sobre lo que ha manifestado el presidente, que señalan que ha habido un rehusamiento expreso de la confianza, y manifestará su postura si efectivamente lo toman así o no. En todo caso, hoy día hay junta de portavoces, nos tenemos que reunir los congresistas de las bancadas también para ver cómo tomamos esto también nosotros, y de ahí saldrá pues el transcurso del día una respuesta a lo dicho por el presidente. Ustedes tienen que decidir entre los 15 congresistas que quedan de Perú Libre, ¿no? ¿Usted mismo ya se ha forjado una opinión que la va a preconizar cuando se reúne con sus colegas? Sí, yo considero que lo que el Congreso ha hecho está en el marco de sus competencias. Yo defiendo la institucionalidad, defiendo la democracia, y creo que se deben respetar los tiempos democráticos. Así como defendemos los 5 años que le corresponde gobernar al presidente, también nosotros defendemos los 5 años que nos toca a nosotros los congresistas estar en este mandato que nos ha dado la ciudadanía. ¿Usted no estaría de acuerdo entonces con un adelanto de elecciones, que por cierto se va a ver esta mañana también en la Comisión de Constitución? Considero que no es la mejor salida. Vamos a tener a los mismos de siempre, a los que estuvieron 15, 20 años en el Congreso, para que regresen, o debemos irnos haciendo las reformas en todo caso, ¿no? Reformando el artículo 117, que ahora está muy conocido, y de repente abrir el abanico de posibilidades para que se investigue por otro delito también al presidente, y estas reformas que necesitamos para que no exista. Pues, hemos tenido el periodo anterior, que hemos tenido 4 presidentes en 5 años. Entonces se quedan todos. Hemos logrado de sacar y poner a presidentes. Creo que más bien se agudizan la crisis y no se puede avanzar. Ahora, no todo es consecuencia de esta polarización, por nefasta que ella sea. Usted es un hombre vinculado al campo, porque ha nacido en San Ignacio, Cajamarca, sabe lo que es producir café, sabe lo que es producir a la tierra. ¿Por qué es que no se ha podido comprar urea? ¿Y por qué es que el gobierno nombra para dirigir agrorural a una persona conocida como incompetente y que había sido retirado hace unos meses de ese puesto precisamente por eso? Yo había mencionado hace un momento que hay personas que el presidente obviamente no puede hacer todo, por eso él nombra a sus ministros dentro de los ministerios, a otros funcionarios, para que le ayuden a trabajar. Por eso yo lo he dicho y lo he criticado, que puede ser posible que no podemos comprar la urea, ¿no? O sea, y eso producto de personas que si no están capacitadas porque aceptan un cargo, o por qué no buscamos los mecanismos. En todo caso, debemos hacer las reformas que la ley de contrataciones del Estado también establece. Porque pero perdón, esa es plaza del señor Vladimir Cerrón. El señor Guamaní, que ahora está ocupando Agrorural, es una persona muy cercana a Vladimir Cerrón, que es líder del partido al que usted pertenece. Usted es de la bancada de Perú Libre. Y por cierto, hoy se va a ver la suerte del señor Cerrón, ¿no? Se va a realizar la audiencia para ver si le dan o no le dan prisión preventiva. Sí, bueno, respondiendo a tu primera pregunta, señorita Mabel, el señor Guamaní regresa, pero ya estuvieron otros funcionarios que tampoco pudieron hacerla. Lo retiraron al señor Guamaní señalándole que no pudo comprar la urea, y vinieron otros y tampoco lo pudieron hacer. De tal manera que eso es un problema estructural, creo yo, que está en la burocracia estatal y también una parte de que mucho se criminaliza al funcionario público. Pero usted se contradice porque acaba de decir que no se escogen a las personas realmente capacitadas. Se ha visto de todo, ¿no? Se ha visto de todo.
Pero también es cierto que hay una burocracia inquistada en los sectores que a veces se sabotean desde adentro las propuestas, que cambias al ministro pero siguen los mandos medios y no se pueden hacer las reformas porque te sabotean. Eso también es una realidad concreta. Ahora, con lo respecto al señor Vladimir, esperamos que el Poder Judicial actúe imparcial como debería ser y que se tome la mejor decisión y que sea la justicia la que en este caso prime sobre todo los aspectos políticos. Muy bien, muchas gracias, congresista Américo Gonza. Recuerdo que usted es miembro de la bancada de Perú Libre y que nos ha dado su punto de vista sobre la situación, sosteniendo que la salida de Aníbal Torres puede ser una oportunidad para que vayamos a un clima diferente que la polarización en la que vivimos sumidos desde hace demasiado tiempo. Muchas gracias y muy buenos días, señor Gonza.